Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan, así que prepararos un café o lo que queráis y poneros cómodos o coged vuestros productos de limpieza y poneros a limpiar conmigo. Mientras me estaba tomando el café me llegó el cuadro del comedor, así que pensé en grabarlo porque así lo veíais vosotros también. Es un cuadro personalizado que le encargué a una artista, ella se llama Esther Navarro y esto no es colaboración, el cuadro lo he comprado yo, estuve mirando mucho tiempo diferentes artistas y bueno, pues ella es la que más me gustó y la que más me transmitió. Ya sabemos que el arte es subjetivo y que esto es cuestión de gustos. El cuadro va a ir aquí en el comedor, en esta pared donde tengo el espejo, aunque primero quiero llevarlo a enmarcar. Es un lienzo y podría colgarlo así perfectamente, pero prefiero ponerle un marquito de madera fino porque creo que el cuadro queda más completo. Os lo enseño más de cerca para que lo veáis mejor. Es un cuadro con textura y creo que estos tonos van muy bien con mi casa. He visto cuadros de tiendas conocidas que sí que son bonitos, pero me han dejado de gustar porque al final los veo en todas las casas y creo que lo bonito es tener una pieza que sea única y especial. Y bueno, ahora sí que me pongo manos a la obra. Lo primero que quería hacer era poner a lavar la funda nórdica y las sábanas. Lo peor de lavar la funda nórdica es que luego hay que volver a colocarla. Sinceramente es una de las cosas que más odio. Sé que hay muchos trucos por internet, pero a mí no me funciona ninguno. Al final siempre la colocamos entre mi marido y yo y es un rollo. Así que creo que la única razón por la que quiero que llegue el buen tiempo es para quitar el nórdico y poner una colcha. Es mucho más fácil de lavar y de colocar, aunque reconozco que la cama queda mucho más bonita y con más volumen con el nórdico. Así que me voy a la lavadora y añado 2 cacitos de oxígeno activo en el tambor. Este producto ayuda a eliminar manchas y funciona hasta en ciclos de agua fría. También añado un tapón de perlas de olor de la marca Lenor, que estas son mis favoritas. El detergente que suelo usar es el de ropa blanca y de color de Mercadona, que me recuerda muchísimo al Ariel. Y el suavizante que estoy utilizando ahora es este de la marca Lenor, que lo compré en Action. Me encanta esta marca, pero no la suelo encontrar en ningún supermercado y como normalmente en Action la tienen, siempre que voy la compro. Voy a empezar por el salón limpiando el polvo con el plumero atrapapolvo de Mercadona, que para mí es un indispensable porque es un plumero que no mueve el polvo sino que lo atrapa, así que va genial para limpiar en el día a día de forma rápida y sin utilizar ningún producto. Para limpiar el espejo y la chimenea, que es de cristal, utilizo este limpiacristales de Mercadona, que es cierto que han cambiado el envase, ahora no tiene tapón y es mucho más cómodo de utilizar. Y tal vez es cosa mía, pero me da la sensación de que el producto sale mejor y que no huele tan fuerte. No sé, contadme en comentarios si habéis notado alguna diferencia, pero yo juraría que el olor no es tan intenso. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Para limpiar esta zona voy a utilizar solo el plumero. La verdad es que va genial porque si lo pasas cada día mantienes el mueble limpio y no tienes que utilizar ningún producto. Y algo que a mí me funciona y me va mejor es tener pocas cosas, las superficies lo más despejadas posible, para poder limpiar mucho mejor y más rápido. Así que no puedo estar más contenta con el cambio de mueble del salón. Ahora me pongo con la mesa de centro. Normalmente limpio primero el sofá, hoy lo he hecho al revés, no sé por qué. Yo creo que siempre es mejor empezar por el sofá porque al mover cojines y aspirar y tal pueden volar pelos o pelusas, pero bueno, en esta casa siempre vuelan pelos. Yo creo que solo de pasar caminando al lado de la mesa ya vuela algún pelo. También quiero aprovechar para limpiar la estructura blanca de la mesa y los taburetes que cogen bastante polvo, así que primero voy a pasar el plumero para eliminar el exceso de polvo. Y después la voy a limpiar con una bayeta que compré hace unos días en El Día, que es una bayeta especial atrapapolvo. Y la verdad es que después de probarla puedo decir que me ha gustado mucho.
Es esta de aquí de color verde y se puede utilizar tanto en seco como en húmedo. Yo simplemente la he humedecido un poco, la he escurrido bien y no hace falta utilizar ningún producto. Aunque la mesa es de polipiel y si tiene alguna mancha resistente la limpio con el Cif. En el vídeo no se aprecia porque está a cámara rápida, pero me costaba muchísimo agacharme y levantarme porque tengo unas agujetas terribles en las piernas de entrenar. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Ahora me pongo con el sofá. Lo primero que voy a hacer es quitar todas las fundas de los cojines porque las quiero poner a lavar junto con la manta. Esto me gusta hacerlo a menudo para evitar malos olores en casa, aunque lo principal es ventilar, por supuesto, pero creo que la limpieza de todos los textiles, ya sean cortinas, mantas y fundas de cojines, pueden hacer que una casa tenga malos olores si no los lavamos habitualmente. Hello to Mona, I mistook you for... Lo siguiente que hago es aspirar el sofá, bueno, recoger el cargador y aspirar el sofá. Quería limpiar el sofá en profundidad con el aspirador de agua, pero al final no he podido hacerlo, aunque lo grabaré para la semana que viene, porque de esta semana sí que no pasa. Y así también veis cómo funciona y veis la aspiradora, aunque ya os la enseñé en un vídeo de productos de Amazon. La verdad es que es una inversión que vale la pena y yo estoy encantada con este producto para eliminar manchas de cualquier tipo de tapicería. Aunque si le tengo que poner una pega es que es muy ruidosa, pero extremadamente ruidosa hasta el punto que me da cosa utilizarla según qué horas, por ejemplo a la hora de la siesta, por si molesto a los vecinos. Y ya con el sofá bien aspirado voy a pulverizar este eliminador de olores de Zeeman que me encanta, es mi favorito porque además de oler súper bien, elimina los malos olores. Bueno, antes de ponerme con el suelo y la alfombra voy a pasar el plumero por el farolillo de metal que la verdad coge un montón de polvo. También aprovecho para limpiar los zócalos así de forma muy rápida. Las ranuritas de las puertas, bueno, estas son cosas que realmente no tardamos nada en hacer y ayudan a mantenerlo todo mucho más limpio. Y ahora os quiero enseñar un truco para perfumar nuestra casa mientras aspiramos. Se trata de meter perlas de olor para la ropa dentro del depósito de la aspiradora. Y de esta forma, mientras aspiramos, la aspiradora va desprendiendo un olor increíble. También podemos poner las perlas en el suelo y aspirarlas, pero al final van a parar al mismo sitio. También existen ambientadores para el aspirador, que de hecho yo tengo uno que también me gusta mucho y voy alternando, aunque no son cosas que utilice siempre, pero sí que de vez en cuando me gusta hacerlo. Pero bueno, que sepáis que si no encontráis ambientadores para la aspiradora, pues lo podéis hacer con algún disco de algodón impregnado en algún aceite esencial que os guste o con las perlitas de olor para la ropa. Baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no
just a night away. I'll kick my Y hoy voy a fregar el suelo con esta mopa con pulverizador que es de Temu y bueno, este invento es maravilloso porque no tienes que llenar el cubo de agua. Yo la tengo siempre preparada con agua y un poco de detergente en el depósito. Y ya veis lo rápido que es fregar el suelo con esto. Para una limpieza rápida es genial. Además sirve para todo tipo de suelos y no lo deja muy mojado, así que se seca enseguida. Lo único que hay que tener en cuenta, que esto me lo dijo una seguidora y creo que es muy interesante, es que para este tipo de mopas es mejor utilizar agua embotellada y no utilizar agua del grifo, porque si no el conducto por el que sale el agua se podría atascar con la cal. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. Y antes de empezar con el baño os quiero enseñar las láminas nuevas que compré en Temu, que me encantan. La verdad es que en Temu tienen láminas muy bonitas y muy económicas, así que os invito a que echéis un vistazo. Yo me volví loca y compré varias, así que os las iré enseñando en este vídeo. Lo primero que hago es pulverizar el desinfectante de baños, que este es de Mercadona, por todo el inodoro. Y como hoy quiero hacer una limpieza un poco más profunda, voy a utilizar estos sobres que también son de Mercadona. Son unos sobres de polvos activos para el inodoro. Los tiro dentro de la taza y los dejo actuar unos 15 minutos. Lo que hago es esparcir toda la espuma por las paredes del inodoro con la escobilla y dejo la escobilla sumergida adentro para que también se limpie en profundidad. Y mientras espero a que los productos hagan efecto, voy limpiando lo demás. El lavamanos y la grifería los limpio con el Cif. Este es el de limón, que es mi favorito porque me encanta cómo huele. Y es un producto que necesita aclarado, así que después lo aclaro con una bayeta mojada bien escurrida y, muy importante, secar para que no queden gotas de agua y vuelvan a aparecer marcas de cal. También me ayudo siempre de un cepillo de dientes que utilizo exclusivamente para la limpieza, para limpiar el tapón del desagüe y esos rincones donde se queda suciedad más incrustada y es más difícil acceder. Let me show you what a good time looks like. You can't do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. You can. Para eliminar malos olores en las tuberías me gusta echar de vez en cuando un taponcito de este desinfectante concentrado de la marca Zoflora que compro en Amazon y un buen chorro de agua caliente. Este es el de pomelo rosa y huele súper bien. De verdad os digo que no veo el día en que Zoflora llegue a España. De la misma forma en que ha llegado The Pink Stuff, tiene que llegar Zoflora, o al menos eso espero. Baby, kick your shoes off. You don't have to hide it. Baby, let your head down. Be a little wilder. Baby, kick your shoes off. Don't hide it. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. Bueno, ahora ya los productos han hecho su efecto de sobra, así que le doy un poquito a las paredes del inodoro con los restos de espuma que han quedado, tiro de la cadena y listo. Y termino de limpiar con papel de cocina porque, bueno, ya sabéis que en mi casa siempre lo hago así, porque cuando termino lo tiro a la basura y listo, no me tengo que preocupar de limpiar bayetas ni nada. Hoy también quería limpiar este cajón del mueble del baño que, sinceramente, no sé por qué este cajón se ensucia tanto, pero siempre acaba lleno de pelos, de manchas de pasta de dientes, yo no lo entiendo. Pero de vez en cuando, pues claro, hay que sacar todo y limpiarlo en profundidad, ya le hacía falta. Estoy utilizando el multiusos de Fabulosa, pero en este caso, como el de limonada rosa, que es mi favorito, no lo he encontrado, probé este de limón y lavanda
y tengo que decir que me está gustando bastante. A mí no me gusta nada el olor a lavanda, pero es que no huele a lavanda. Después de limpiar el cajón con el producto, esto no lo he grabado, pero me he llevado los organizadores a la cocina y los he fregado uno por uno. Lo bueno de utilizar organizadores de cajón es que todo queda mucho más ordenado y es mucho más fácil mantener ese orden, pero lo malo es que los organizadores también se ensucian y claro, tenemos que limpiarlos y eso hace que tardemos un poco más a la hora de limpiar. Pero si limpiamos el cajón sin limpiar los organizadores no estamos haciendo nada. Así que este es tu recordatorio para limpiar el cajón del mueble del baño. Lo siguiente que quiero limpiar son las paredes del baño y para ello voy a acoplar una bayeta de microfibra en esta mopa que es de Mercadona. Yo no tengo azulejos en el baño, tengo las paredes pintadas, pero este método os sirve también si tenéis azulejos e incluso mejor, porque os van a quedar súper limpios. Pulverizo en la mopa una mezcla de agua y alcohol y voy pasando por todas las paredes. Lo mejor de hacerlo así es que tienes las paredes o los azulejos del baño limpios en un momento y no te tienes que subir a ninguna escalera ni a ningún sitio. Y como lleva alcohol no hace falta secar. Este truco lo podéis usar tanto en las paredes de toda la casa, en los azulejos de la cocina o en los armarios de la cocina. Para acabar aquí en el baño paso el aspirador y también paso la mopa con pulverizador para ir mucho más rápido y además lo mejor es que cuando termino de limpiar con esta mopa saco la gamucita que va enganchada con velcro y la meto dentro de la lavadora para poder limpiarla y desinfectarla. Y así ya la tengo lista para volverla a utilizar. Por último me voy a la cocina. Lo primero que voy a hacer es terminar de llenar el lavavajillas y así ya lo puedo poner en marcha. La lavadora ya había terminado y mi marido había sacado la funda nórdica y la había metido dentro de la secadora. Y ahora termino de fregar las cosas que no meto en el lavavajillas, como el espumador de leche, que se tiene que fregar a mano y además con mucho cuidado porque hay zonas que no se pueden mojar, la sartén y bueno, la verdad es que me encanta fregar. Me pongo una serie y me enciendo una vela y es un momento de lo más relajante. Y creo que es mejor así porque aquí nos pasamos gran parte de nuestro día. Y es que los platos y las sartenes y bueno, la cocina en general, la limpieza de toda la casa, pero yo creo que más la cocina es como una rueda que no termina nunca y cuando terminas de limpiar la cocina, al rato ya tienes que ponerte a hacer la comida y al rato tienes que ponerte a hacer la cena. Así que, bueno, pues al final limpiamos la cocina un montón de veces al día. Y la ropa también. La ropa se reproduce y nunca se acaba. Y eso que nosotros somos 2. No me quiero imaginar las casas que sean 4 o 5 personas. Para limpiar el cacharro este de la batidora, la parte de las cuchillas, utilizo un cepillito de dientes porque si lo limpio con el estropajo me lo rompe. Y no sabéis la rabia que me da cuando encuentro a mi marido limpiándolo con el estropajo. Porque se lo he dicho 30.000 veces, pero no me hace ni puñetero caso. Pero bueno, no solo porque el estropajo se rompe, sino porque también con el cepillito de dientes es mucho más fácil acceder a todos los rincones. Y bueno, cambiando de tema, aquí podéis ver las láminas nuevas de la cocina de la zona de la barrita del desayuno, sobre todo la del café con el croissant, que es la que más me gusta y es de Temu también. Y luego está la pequeñita de arriba que pone Bon Appetit pero que queda tapada por la lámpara y bueno, las otras dos son las que ya tenía. Así que estoy muy contenta con esta compra que hice de láminas, la verdad es que compré varias porque estaban muy bien de precio y pensé que quizás alguna no me iba a gustar o que la calidad sería mala, pero que va, me han gustado todas. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so.
La placa de inducción la limpio con este spray de Mercadona que siempre os enseño y es específico para placas de inducción. Solo hay que pulverizar, dejar actuar 20-30 segundos, limpiar con una bayeta húmeda y secar con papel de cocina. Este producto para mí es un 10. Y la encimera la limpio con el multiusos de Fabulosa que os he enseñado antes en el baño. Últimamente me preguntáis bastante por estas bandejas de mármol que tengo en la cocina, son de mármol auténtico y las compré en West Wing y las medidas son 30 x 15. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. When I'm in this town, look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Mis armarios de la cocina son de alto brillo y los limpio con esta mezcla de agua y alcohol. Y como os he comentado antes, lo mejor es que no hace falta secar. La campana extractora, como es de cristal, también la limpio con esta mezcla y queda genial. A veces me comentáis que tenéis que hacer reformas en la cocina y no sabéis si poner un acabado brillante o mate, y sinceramente yo estoy muy contenta, aunque sí que es verdad que las huellas se quedan marcadas con mucha facilidad, pero también es muy fácil de limpiar. Y esta es la otra lámina que compré en Temu para la cocina. No sé qué os parece, pero yo creo que es muy bonita. A ver si me acuerdo de dejaros los enlaces de las láminas en la cajita de descripción o en un comentario fijado por si os ha gustado alguna. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Y mi pan de cada día es limpiar este maldito pie del taburete, que por cierto se me ha roto la parte de la polipiel, se ha rajado toda y voy a tener que comprar otro con el mismo pie porque es el único pie que me cabe entre las patas de la mesa. Menos mal que lo limpio súper rápido con el plumero y el multiusos de Fabulosa, que también va genial para el acero inoxidable. Por último, friego la cocina. Aquí sí que voy a usar el cubo y la fregona y utilizo este friegasuelos de Asebi Mascotas que tanto me habéis recomendado y la verdad es que me está encantando. Como habéis visto por el humo que salía del cubo, a mí me gusta fregar el suelo con el agua bien caliente. Siento que se limpia mucho mejor y además se seca antes. Why I carried on with the things that made you lose your mind.
start fresh like a morning. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!